Buenos días a todos, mi nombre es José María Valenzuela, soy coordinador de política energética de WWF en México, World Wildlife Fund, en la oficina de México. Voy a hacer una presentación relativamente breve sobre el estado de las energías renovables o particularmente sobre la inversión y las políticas en materia de fomento a las energías renovables en el mundo. Notarán en la presentación que voy a tratar muy poco el tema de la distribución de las tecnologías, las capacidades actualmente en el mundo, porque es un tema que se toca mucho más y más bien me concentraré en algunas de las características principales de qué están experimentando otros países respecto a políticas, respecto a marcos regulatorios y particularmente mecanismos de incentivos para las energías renovables, de modo que tengamos una perspectiva mucho más amplia sobre cuál es la innovación institucional a nivel global. Sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, son 3 puntos muy específicos. Vamos a ver algo del estado de la inversión en energías renovables, algunas tendencias y la clave, que son los diferentes modelos que se están experimentando para fomento las reformas en los diferentes marcos de mercados energéticos a nivel mundial. La siguiente, esencialmente voy a utilizar estas 4 fuentes de información, o 5, y me detengo en ellas porque realmente algunas de estas vale la pena que las miren después con cierto detenimiento, tanto por ser referencias adecuadas para las tendencias de inversión, como por discutir de manera muy interesante cuáles son los diferentes marcos y modelos de innovación institucional. Tanto de la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Agencia Internacional de Energía, Ernst & Young, que es una agencia que publica, a diferencia de Bloomberg, no estadísticas sobre inversión o capacidad instalada, sino valoraciones sobre atractivo de inversión, algo un poco más objetivo pero también muy interesante, y algunas discusiones del 21st Century Partnership sobre modelos de innovación institucional. La siguiente. Retomando la presentación que se hizo sobre los objetivos del foro, pues viene muy a cuento revisar las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía sobre qué representa la transformación del sector energético desde la perspectiva de las emisiones de cambio climático. Como podrán ver en la primera gráfica del lado derecho, muchas gracias. Lo que podremos ver aquí es una gráfica que muestra en la línea azul lo que se conoce como el presupuesto de carbono, es decir, cuántas emisiones le quedan digamos que el planeta o el sistema atmosférico puede absorber antes de cruzar el límite de concentración de emisiones que nos llevaría por arriba del aumento de 2 grados centígrados. Este es el presupuesto de carbono y esta área en rosa es la tendencia de emisiones del sector energía y cómo se relaciona con este presupuesto. Entonces, lo que vemos, o lo que nos dice la agencia es que si continuamos con una tendencia de crecimiento, aun si esta tendencia no tiene la pendiente tan acelerada como se ve entre 1990 y 2010, de todos modos estaremos agotando nuestro presupuesto de carbono hacia 2040. Y solamente por las emisiones del consumo, la producción y el consumo de energía. Entonces, este es justamente el reto que debemos de afrontar dentro del sector energía. Un poco también a manera de introducción, cuál es la visión de la Agencia Internacional de Energía sobre qué tiene que ocurrir entre 2014 y 2030, respecto a la capacidad instalada de generación de energía eléctrica. En este caso solo me referí a energía eléctrica como una referencia. Bueno, pues esencialmente lo que tendríamos que esperar es un aumento importante en la capacidad instalada, pero principalmente que ocurra dentro de energía eólica, energía solar y otros renovables, que incluyen principalmente a los bioenergéticos y a la geotermia, mientras que las fuentes fósiles como el uso de petróleos y sus derivados como el combustóleo y el carbón tienen una disminución importante en este escenario que ellos le llaman escenario puente o bridge scenario, donde una de las conclusiones principales o de los argumentos que se vuelve un argumento de hecho político es que el año 2020 tiene que ser el año de mayores emisiones en el sector energía
si realmente estamos pensando en poder cumplir una meta de mitigación que nos permite estar por abajo de los 2 grados centígrados. Y esto es, digamos, 2020 para el conjunto de las economías que forman la Agencia Internacional de Energía, más algunas de las principales economías del mundo que no forman parte de la agencia, incluyendo México, China, India, Sudáfrica y Brasil, que no forman parte de la agencia. Entonces, teniendo esto como introducción, si pasamos a la siguiente, entonces, ahora sí podemos ver con un poco más de detalle qué supone dentro de la perspectiva, algunos números clave de lo que quiere decir estas interpretaciones, estas metas, estos mensajes políticos que nos dan instituciones como la Agencia Internacional de Energía. Lo que vemos aquí es el crecimiento de diferentes fuentes de energía en el sector eléctrico a nivel global. Naturalmente, pues, lo más destacable es el rápido incremento de la participación en la capacidad instalada de los sistemas solares fotovoltaicos, un incremento importante de eólica que comienza algunos años antes que la energía solar, pero probablemente el indicador clave sea cuál es la participación de estas fuentes de energía renovables en todas las nuevas instalaciones del sector eléctrico. ¿No? Porque este es un indicador que es muy fácilmente comparable entre países y podemos comparar, digamos, un indicador donde a nivel global estamos por arriba del 45% de toda la nueva capacidad instalada siendo de energías renovables, frente a un caso mexicano donde la participación de la capacidad instalada de energías renovables año con año está muy por abajo de este 45%. ¿No? Este es uno de estos indicadores que cuando pensamos en el desarrollo del sector eléctrico hacia el futuro debe de sernos digamos, de fácil acceso, ¿no? Es decir, cada año, si estamos acercándonos a este 50% y después tenemos que acercarnos al 100%, cada año cuánto de la nueva capacidad está haciendo energías renovables. Y probablemente sea un indicador mucho más indicativo de los resultados de las políticas que la participación total de renovables, porque sabemos que la participación viene de una proporción relativamente pequeña y por lo tanto los números pueden ser un poco engañosos. Pero este es un indicador muy claro de si estamos avanzando año con año o no estamos avanzando. Y quedarse con la idea de que 50% es un promedio mundial, pues también es un buen indicador del tipo de ambición que tendría que tener México, por lo menos para estar como el promedio de nivel mundial. Si pasas a la siguiente, otro punto importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de energías renovables también nos hemos enfocado mucho en el sector eléctrico. Esto tiene diferentes motivaciones. Una motivación tecnológica, es mucho más fácil limpiar el sector eléctrico que otros sectores de consumo, tecnológicamente, pero además en el marco institucional mexicano es mucho más fácil trabajar con un sector completamente regulado como es el sector eléctrico, donde puedes poner, por ejemplo, las metas de certificados de energías limpias, que en sectores donde no puedes regular el consumo, como puede ser el de los combustibles fósiles. Pero lo cierto es que dentro del total de energías renovables a nivel mundial, pues realmente menos del 20% es propiamente del sector eléctrico. Es el mismo caso para México, donde el sector eléctrico representa poco más del 20% del consumo de la energía y las renovables pues, representan una fracción de ese 20% total. Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay toda una serie de intervenciones que pueden realizarse en otros sectores que tienen que ver con renovables. Estos son los datos de 2010. Si viéramos esta gráfica para 2030 de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, lo que veríamos es que este sector eléctrico se duplica, el mundo se tiene que electrificar más para poder mitigar muchas más emisiones, por un lado, y segundo, bueno, pues hay también una participación importante que aquí está, es relativamente pequeña, de biocombustibles en el transporte, donde este porcentaje pues, realmente se concentra en el uso de biocombustibles por un número limitado de economías en Europa, Brasil y Estados Unidos esencialmente. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, este es el indicador de Ernst & Young sobre la atractividad qué tan interesante es para los inversionistas invertir en energías renovables en un país. Este reporte lo publican cada trimestre. Esta es la publicación del último trimestre que salió esta misma semana, de hecho el día de ayer, los últimos números. Hay una serie de cambios interesantes para los últimos datos, algunos de los cuales reflejo aquí, ¿no? Por ejemplo,
que me parecieron interesantes. En el caso de Chile, que es un país que tiene muy poco tiempo, menos de 2 años de haber experimentado las subastas de energía que incluyan energías renovables variables, se espera que dentro de los nuevos proyectos, dentro de las nuevas subastas, el 45% sea ya de fuentes renovables intermitentes, energía solar y energía eólica. Regresamos un poco a la gráfica que vimos al principio, donde estamos ya en este rango entre 40 y 50% de toda la nueva capacidad siendo energía renovable, y que entre 2015, perdón, aquí debió haber sido 2016, una disculpa, en 2016 más o menos cerca de una tercera parte de toda la nueva capacidad que se va a necesitar la próxima década en Chile se va a subastar el próximo año. Y se espera entonces que al menos 45% sea de fuentes ya renovables. En el caso de Brasil es un caso interesante porque están realizando subastas de largo plazo, un poco como se está planteando en la legislación mexicana, con una gran diferencia importante. Brasil ha decidido desarrollar subastas donde todas las tecnologías compiten, pero también subastas donde hay solamente una tecnología elegida, en este caso energía eólica y energía solar, que están permitiendo participaciones mucho mayores, por arriba de 1 gigawatt en cada subasta, de estas diferentes tecnologías. En el caso de Estados Unidos, aquí faltó la referencia, la razón por la que Estados Unidos llega al número 1 es esencialmente por la aprobación o la publicación de su Clean Power Act, que, tema interesante también para las discusiones posteriores, está basado en el concepto de externalidades, tanto externalidades en impactos a la salud como de cambio climático. Es un tema importante porque está saliendo de la legislación mexicana el término de externalidades, poco a poco, como se han ido avanzando en la legislación, o por lo menos la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, desaparece, en la ley de la industria eléctrica desaparece el concepto de externalidad, que sí estaba en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y Estados Unidos nos da un buen ejemplo de cómo la planeación del sector eléctrico sí debe de considerar, y cómo es uno de sus pilares para fundamentar las políticas públicas en el sector. Y finalmente el caso de India, que bueno, ha decidido incrementar sus metas de participación de solar y eólica, de 100 gigawatts en solar y 60 gigawatts en eólicos a 2020. ¿No? Digamos, podrán ver ustedes en el reporte algunos otros movimientos interesantes, pero estos son los mensajes que me parecieron más interesantes para la discusión. Si pasamos a la siguiente, este es de los reportes de Bloomberg, cómo se ha movido la inversión año con año en diferentes regiones, en Medio Oriente, América y Asia-Pacífico. Bueno, este es Medio Oriente, Europa, América y Asia-Pacífico. Y bueno, lo que hemos visto durante el último lustro es que la mayor parte de la inversión está en Asia-Pacífico, esencialmente porque tiene a China y a India dentro de la región, lo cual genera un gran sesgo natural. Pero aquí, detrás de esta gráfica, lo que hay son algunos análisis muy interesantes. Por ejemplo, la disminución del año 2013, o el hecho de que en 2014 la inversión ha sido todavía menos que en 2011, no tiene que ver necesariamente solo con qué tanta capacidad se invirtió, sino también con la reducción de costos de las tecnologías. Digamos, si viéramos la participación total de capacidad instalada, en 2014 veríamos una participación mucho mayor que en 2011, y la diferencia tiene que ver esencialmente con la reducción de costos en la tecnología solar. Si pasamos a la siguiente gráfica, de hecho es algo que podemos observar. Bueno, esta gráfica está por trimestres, lo cual complica un poco más la comparación, pero ya lo podrán ver ustedes con más calma en la presentación. Pero lo que veríamos aquí, si se viera con mucho más detalle cuál es la participación de la tecnología solar en estos flujos de inversión, lo que se va a ver es que poco a poco la tecnología solar, bueno, más bien la tecnología solar mantiene cierta constante en la participación de las inversiones, pero como lo vimos en gráficas anteriores, la capacidad instalada de energía solar va aumentando, y esta relación pues, esencialmente demuestra que hay una reducción significativa de los precios. La siguiente. En el caso de energía solar, este es relativamente importante, porque lo que vemos es que la mayoría de la tecnología solar se está instalando todavía en países miembros de la OCDE,
en este caso México es la excepción del promedio de la OCDE, y en los países desarrollados, que vemos aquí en rojo, pues esencialmente está concentrado en la inversión en China y en la India, de hecho, pero China absorbe la mayor parte de la inversión en los países desarrollados, es este color morado. Y aquí pasa una serie, o hay una serie de variables que hay que tener en cuenta y que debe de llevarnos también a preguntarnos cuál es la efectividad de las políticas que estamos adoptando. Muchos países que tienen acceso limitado a carbón o gas natural barato, pueden tener incentivos para instalar masivamente energía solar, excepto cuando tienen restricciones en sus mercados de capital, que son mercados con un alto riesgo país o un limitado mercado financiero, y aún así hay posibilidad de hacer intervenciones para reducir riesgos mediante instrumentos como las subastas, como es el caso de Honduras, que tiene en este momento 7, 8 veces más proyectos en desarrollo que México completa. Entonces, digamos, la desproporción es asombrosa. Y bueno, ahí es importante considerar justamente cómo aprovechan México o países como Chile el buen estándar crediticio que tiene a nivel país, y cómo es que no hemos sido capaces de que este tipo de beneficios por tener una política macroeconómica sana lleguen a estos proyectos y lleguen también a beneficiar a la generación distribuida y el crédito accesible para los usuarios. Pasamos a la siguiente. Bueno, les voy a dejar, ya no voy a tener demasiado en esto, pero Ernst & Young hace un análisis muy interesante sobre los diferentes tipos de subastas que se están desarrollando a nivel global, con diferentes componentes, ¿no? Realmente son elementos que vale la pena leer en las siguientes semanas, ahora que esperamos que CENER publique las bases para las primeras subastas que se van a realizar, que van a estar orientadas a satisfacer la meta de certificados de energías limpias. Pero probablemente uno de los puntos principales de analizar toda esta variedad de subastas es que no vayamos a caer, ciertamente nosotros, pero también los tomadores de decisiones y los medios, en la falsa o el riesgo de que si no sale bien los resultados de la subasta, si no salían bien, es porque las energías renovables no son competitivas. Es decir, lo que demuestran las experiencias de muchos países es que a muchos les han salido mal sus primeras subastas y después han corregido interpretando con mucho mejor cuidado lo que requieren las energías renovables en particular. Uno de los casos principales puede ser, por ejemplo, el de Brasil, que pasó de un tipo de subastas neutras a subastas específicas, y eso generó un cambio radical en el modelo de negocios de las empresas, que permitió que Brasil en este momento tenga algunos de los proyectos más competitivos en energía eólica, o que Chile tenga algunos de los proyectos más competitivos en tecnología solar. Finalmente me gustaría retomar del reporte del 21st Century Power Partnership cómo se diagnostica la reforma energética en México. Este es un diagrama que demuestra, que analiza diferentes ejemplos de reforma o modelos de reforma bajo dos criterios. ¿Qué tan significativo es el cambio desde una perspectiva de transición energética y qué tan rápido es el cambio? Naturalmente México, en el eje de qué tan rápido es el cambio, pues está muy bien posicionado. Todos reconocen que esta es una reforma energética que está llevando a pasos acelerados, como, digamos, una buena señal. Sin embargo, cuando pensamos en qué tan sustantivo es el cambio, realmente nos quedamos a medio camino. Y esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, porque se está desaprovechando la oportunidad para que el cambio institucional genere también una transformación hacia la transición energética realmente significativa. Naturalmente en el reporte pueden ver los detalles. Ya, ahora sí va a ser la última diapositiva, la siguiente. Nosotros venimos de este tipo de modelo, ¿no? Un modelo integralmente verticado, y verticalmente integrado, perdón. Y lo que nos dicen los autores es que había dos opciones. Uno es mantener un modelo relativamente integrado, como lo tienen en Sudáfrica, que es un ejercicio que están tratando de hacer en Sudáfrica, pero que esté orientado a la transición energética. No les está funcionando tan bien como ellos esperarían. Y el segundo es cuando realmente sí reestructuras tu sistema integrado a un mercado reestructurado,
pero le tienes que incluir ya los componentes que aseguren que ese nuevo mercado esté orientado a la transición energética. Y bueno, pues eso es, esta es una discusión que no solo se está dando en México, sino que se está dando en muchos países. Probablemente el ejemplo más claro sea justamente Sudáfrica como un paralelo al caso mexicano. Muchas gracias.